Hola a todas, a todos, a todes. Bueno, voy a compartir algunos elementos y algunos aportes acerca de qué implica pensar las políticas institucionales para la igualdad o en clave de igualdad, y en este sentido incorporar herramientas en base a la experiencia de la implementación de la Ley Micaela en los tres poderes del Estado, pero en particular en los últimos 6 meses desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad. Hemos llevado adelante una serie de dispositivos y de un trabajo particularmente intensivo en lo que hace a la implementación de la Ley Micaela en el Poder Ejecutivo. Y por eso es una herramienta para nosotras y una manera muy concreta a la hora de poder analizar de qué manera es posible incorporar y hacer transversal la perspectiva de género y de diversidad en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas. De alguna manera es importante traer que a modo también de consenso, si se quiere, ¿no? en términos muy generales, que vivimos en una época, en un contexto sociohistórico que ha cambiado y que desde el 2015, desde la explosión del Ni Una Menos en la Argentina hasta esta parte, las agendas vinculadas a las temáticas de géneros y demás se han vuelto mucho más relevantes, y eso también se ha visto expresado y se expresa concretamente en los distintos espacios públicos e institucionales en particular, y la Ley Micaela es el fiel reflejo de movilizaciones, de esta emergencia a la que antes me refería, ¿no? En términos de agenda y sobre todas las cosas de visibilidad de las temáticas de género, si bien sabemos que en la Argentina y en el mundo se trata de temas que no son nuevos, sino que tienen muchísimo recorrido histórico y en particular en nuestro país. Pero bueno, la Ley Micaela es una ley que fue aprobada en diciembre del 2018 y promulgada el 10 de enero del 2019, y al día de hoy es una normativa que cuenta con una adhesión unánime en el conjunto de las provincias de nuestro país, y es una normativa que implica la capacitación obligatoria para todas las personas que hacen parte de la función pública en los tres poderes del Estado, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, en materia de perspectiva de género y diversidad y frente a las violencias por motivos de género. Entonces, tal vez poder incorporar algunos elementos en clave de la experiencia llevada adelante en los últimos meses a partir de la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y de haber tomado como prioridad la implementación de la Ley Micaela, sobre todo en el Poder Ejecutivo, es decir, en los ministerios y en las distintas dependencias del Estado, pero en particular del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué? La pregunta acerca de cómo se gestiona o desde qué lugar es importante pensar la función pública y de qué manera es evidente cuánto gestionar desde la perspectiva de género resulta imprescindible en los últimos años y en particular en el contexto en el cual nos encontramos. Entonces, esta temporalidad sabemos que reviste de alguna manera de un proceso histórico que, como antes decíamos, nos llevó hasta incluso tener un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y de tener un marco normativo en la Argentina que es referencia y que es de avanzada incluso en el mundo, como justamente tener esta ley que su implementación objetiva sabemos que redunda en que la capacitación, es decir, la incorporación de la mirada de género, de la perspectiva de género, hace que sea posible visibilizar de una manera mucho más concreta las desigualdades que son estructurales en materia de género. Estas desigualdades son
las que cristalizan también, obviamente, las violencias, por ejemplo, ¿no? Por eso la formación, la capacitación y las herramientas son centrales no solo para visibilizar, para poner en evidencia, sino también para sancionar y para erradicar las desigualdades y el ejercicio de las violencias, y desde ya poder promover otro tipo de prácticas y trabajar en dos registros. Por un lado, lo que hace al diseño y la ejecución de la política pública, es decir, cómo pensamos en materia económica, por ejemplo, presupuestos con perspectiva de género, cómo pensamos en los diseños urbanos con perspectiva de género, cómo pensamos la industria, cómo pensamos el desarrollo tecnológico, cómo pensamos la salud, cómo pensamos la educación, incorporar ese registro y esa dimensión en clave de igualdad justamente es una de las claves fundamentales para poder gestionar con perspectiva de derechos y poder gestionar de una manera, como decíamos, actualmente es imprescindible para poder llevar adelante también con éxito las políticas públicas que entendemos necesita nuestro país. Entonces, que sea imprescindible significa a la vez que este doble registro y esta doble temporalidad suponga que desde el Estado se diseñen, como antes decíamos, y se ejecuten políticas en este sentido, ¿no? Con estas miradas, y a la vez que hacia adentro, es decir, al interior de cada uno de los espacios institucionales, también puedan darse aquellas reconfiguraciones institucionales necesarias para poder garantizar una perspectiva que promueva la igualdad, ¿no? La igualdad entre los géneros, es decir, que cuestione las relaciones de poder, que ponga en evidencia, como antes decíamos, las desigualdades para poder efectivamente construir también políticas hacia adentro que permitan que el desarrollo de las distintas personas, esto de las mujeres o de las identidades feminizadas, pueda ser en clave de igualdad, es decir, sin sufrir ningún tipo de discriminación. Entonces, para llevar adelante esta tarea en lo que hace a la implementación de la Ley Micaela, como antes decíamos, como una llave, como una herramienta objetiva, a la hora de que se plantea también en el artículo 1 el carácter obligatorio, digamos, ¿no? de la capacitación, para nosotras fue muy importante tomar algunos ejemplos en relación a lo que se venía realizando, sobre todo en el año 2019, a partir de la adhesión del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, a la Ley Micaela, y de qué manera las universidades públicas, las universidades nacionales, comenzaron ese desarrollo al interior de las instituciones para poder implementarla. Para nosotras, ese balance que de alguna manera se realizó en el 2019 y que al inicio del 2020 orientó gran parte de los dispositivos y de las estrategias metodológicas y también de las definiciones vinculadas a los contenidos, fue clave porque había todo un recorrido institucional que ya había sido realizado en las universidades y que continuaba su curso, que continuaba de alguna manera con esa marcha, que también nos aportaba elementos para poder pensar, ahora sí, de manera situada, en los distintos lugares del Estado, pero en particular en el Poder Ejecutivo y situado en ese diseño de las políticas públicas, bueno, de qué manera era mejor o podíamos también tener cierta hoja de ruta, digamos, a partir de esa experiencia. Desde ahí es que un ejemplo concreto tuvo que ver con haber observado de qué manera en las universidades nacionales se habían incorporado también, en primer lugar, las capacitaciones o los espacios de sensibilización a las máximas autoridades, a rectores y rectoras, a decanos, decanas y distintas personas que hacen parte dentro de las universidades, a aquellos espacios de mayor jerarquía o de mayor responsabilidad en lo que hace a la toma de decisiones. Y para nosotras
esa orientación fue importante porque poder plasmar de alguna manera esas primeras escenas, ¿no? Esas escenas fundantes en lo que hace a la sensibilización de máximas autoridades en Ley Micaela fue algo que pudimos trasladar en distintas experiencias en el Poder Ejecutivo con los distintos ministerios y logrando también de esa manera un compromiso mayor por parte de las autoridades para poder abrir y acompañar un proceso hacia cada uno de los ministerios y hacia adentro de las instituciones en lo que hace a poder realizar cursos, poder realizar distintos dispositivos de formación y de capacitación continua, intensiva, situada, ¿no? Como antes decíamos, no es lo mismo pensar de qué manera se configuran las desigualdades, por ejemplo, en el ámbito del turismo y del deporte, o en el ámbito de la agricultura, o en el ámbito de la economía. Si bien las desigualdades y las violencias en sus tipos y en sus modalidades sí atraviesan obviamente todos los espacios y podemos pensar que muchas veces son las mismas, también se suceden de manera distinta y eso es importante poder identificarlo, así como también identificar cuáles son las distintas herramientas en las temporalidades en relación a los recorridos previos en cada una de las instituciones a la hora de poder situar la perspectiva de género y de la diversidad en el diseño de las políticas públicas. Entonces, hay algo que tiene que ver con esa posibilidad, como antes decíamos, de compartir metodologías, es decir, por ejemplo, las instancias de sensibilización de máximas autoridades, de qué manera las pensamos, por qué siempre pensamos que en esas instancias es importante recuperar una voz situada dentro de la institución, alguien que conozca, en caso de los ministerios, alguien que trabaje hace muchos años en ese ministerio, que conozca y que pueda hablar desde ahí, una voz académica que pueda reponer los objetivos y los lineamientos fundamentales que en términos de contenidos implica la Ley Micaela, poder también situar qué tipo de metodologías en lo que hace a los procesos de aprehensión, ¿no? De los contenidos por parte de las trabajadoras y de los trabajadores, es decir, cómo llevar adelante instancias que a veces sean mixtas entre algo presencial y lo virtual, cómo poder intercambiar también metodologías y tiempos en lo que hace a, de qué manera es mucho más efectiva también la incorporación de la perspectiva en términos de un proceso político pedagógico que pueda ayudarnos a llevar adelante la implementación de la ley en términos de implementación de contenidos, de una orientación concreta que pueda plasmarse efectivamente, como antes decíamos, en que cada política a diseñar tenga esta mirada, tenga estos elementos, estos componentes y que como para nosotras es muy importante pueda realizarse, como antes decíamos, en estos dos registros, ¿no? En el hacia afuera y también hacia adentro. Desde ahí, a la hora de poder pensar el impacto concreto de la Ley Micaela en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas, creo que hoy estamos en un momento en el cual obviamente podemos ver algunos elementos y realizar algunos balances, pero que se trata de un momento tal vez muy prematuro para poder evaluar el impacto. Sí, la voluntad y todo aquello que se refleja en términos de la apertura, ¿no? De las instituciones para recibir las instancias de capacitación, para diseñar los dispositivos, para dar el tiempo determinado a que puedan realizarse las instancias. Habla de un momento de oportunidad, de un momento en el cual efectivamente se jerarquiza la temática y nosotras entendemos como algo que efectivamente abre la ley, que es una llave, como decimos, una oportunidad y que obviamente tendrá consecuencias virtuosas en lo que hace a
a un impacto mucho más palpable y mucho más material en poder reducir las desigualdades, erradicar las violencias y erradicar también cualquier tipo de desigualdad y de discriminación de género, ¿no? Por motivos de género. Hoy el impacto, como antes decíamos, tiene que ver fundamentalmente con esta necesidad de adquirir herramientas también para resolver situaciones, también para poder comprender, entendiendo, como bien decíamos al principio, que estamos en un momento sociohistórico que demanda efectivamente poder estar a la altura de las circunstancias en términos de debates sociales, simbólicos, políticos, ¿no? Desde los cuales el rechazo contundente frente a los femicidios, frente a la expresión extrema de las violencias por motivos de género, como son los femicidios y los travesticidios en la Argentina, como una problemática social muy concreta y estructural. Bueno, poder comprender y poder realmente ser responsable y comprometerse frente a eso implica un desafío en términos de transformaciones que sabemos que llevan mucho tiempo, que llevarán tal vez mucho tiempo, pero que sin embargo, a medida que comienzan a adquirirse también distintas herramientas y miradas y formas de modificar desde las acciones concretas y cotidianas, son pasos que nos hacen avanzar en materia de derechos, ¿no? Sobre todas las cosas. Creo que hay algo que tiene que ver con la manera en la que también encontramos desde la implementación, ya más en términos de la experiencia concreta en estos meses, con qué nos encontramos en cada uno de los espacios y tiene que ver con haber, por un lado esto, ¿no? Encontrar una voluntad muy concreta, muy evidente a la hora de recibir las capacitaciones, de recibir la sensibilización, muchas preguntas, ¿no? Que genuinamente pueden abrirse y que para nosotras es muy importante habilitarlas. Siempre decimos, quienes somos parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que no somos la policía de género, digamos, ¿no? La policía violeta que imparte los contenidos o los conocimientos y marca lo que está bien y lo que está mal, sino que más bien se trata de compartir herramientas, de compartir contenidos y de habilitar desde la pregunta, desde habilitar desde esa posibilidad también que abre la incomodidad muchas veces, cuáles son aquellas cuestiones sobre las que es necesario echar luz, digamos, ¿no? De qué manera nos relacionamos, de qué manera se configuran los espacios laborales, los espacios institucionales en relación a los estereotipos de género, ¿no? Que implica ser mujer en determinados espacios incluso jerárquicos, de qué manera se reproducen las relaciones de poder en las distintas instancias institucionales, laborales. Bueno, es importante poder ponerlas también de manera situada en cada uno de los contextos y que eso pueda expresarse a partir de relatos, a partir de experiencias, a partir de una forma de problematizarlas y que no sea de una manera dramática o de una manera que evidencie una problemática irresoluble, sino algo sobre lo que es necesario trabajar. Esto en aquellas situaciones en donde se trata de hablar o de poner en palabras cuestiones vinculadas a las desigualdades y a las violencias tal vez más evidentes o más emergentes, pero también poder trabajar acerca de las dimensiones más naturalizadas, más a veces mal llamadas invisibles, pero que en realidad por estar naturalizadas se encuentran justamente más cristalizadas y sobre las cuales, bueno, es importante poder trabajar desde la formación y desde la sensibilización en esa posibilidad de revertirlas, ¿no? Tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, vinculadas al lenguaje sexista, de qué manera cuando hablamos lo hacemos de una manera inclusiva o con perspectiva de género o no, de qué manera reproducir todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el humor sexista
es una forma de ejercer discriminación, es una forma de ejercer violencia, de qué manera cuando se configuran los roles y las tareas dentro de los equipos de trabajo, dentro de las distintas instancias institucionales o laborales, también se reproducen formas de habitar desde las mujeres o desde las feminidades que tienen que ver con las tareas de cuidado, que tienen que ver con garantizar ciertas cuestiones estructurales que muchas veces también son invisibles, y cuáles son los roles que ocupan los varones desde determinados espacios de privilegio que llamamos, ¿no? ¿Qué significa tener privilegios en esa configuración de las relaciones de poder en los distintos espacios? Entonces, nosotros entendemos que estamos en un momento en el cual el proceso efectivamente nos habla de la necesidad de la escucha, nos habla de la necesidad del conmover estructuras y el de conmover aquello que se encuentra tal vez como de una forma mucho más cristalizada, como antes decíamos, o naturalizada, y que parece inamovible o que es imposible de cambiar, y atendiendo a las necesidades, atendiendo a las demandas, porque cuando decimos, bueno, es imprescindible gestionar y pensar las políticas públicas desde la perspectiva de géneros y diversidad, tiene que ver con esto, tiene que ver, por ejemplo, con en qué medida actuamos o no los marcos normativos que poseemos en la Argentina, ¿no? En qué medida actuamos la Ley de Identidad de Género, por ejemplo, que posee un artículo central para nosotras, que es el artículo que habla sobre el trato digno, y en qué medida, si por ejemplo, cuando yo me refiero a una persona, no me refiero a ella o a él en relación a su identidad de género autopercibida, si no lo hago desde ese lugar, estoy vulnerando un derecho, que es el derecho a la identidad. De qué manera, si no reconozco la violencia simbólica, también puedo reproducirla a la hora de emitir un mensaje. De qué manera es importante poder evidenciar que existen tipos y modalidades de violencias que están expresadas en la ley 26.485 en la Argentina, y que van mucho más allá de la violencia física, ¿no? Nosotros vemos que muchas veces una de las temáticas a trabajar en las capacitaciones, en los espacios de sensibilización, tienen que ver con poder visibilizar que existen otros tipos y modalidades de violencias además de la violencia física, y que efectivamente la violencia psicológica, la violencia simbólica, ¿no? La violencia patrimonial, la violencia económica también se ejercen de manera sistemática y de manera continua, y es algo que hace parte de todas las dinámicas institucionales, digamos, ¿no? Por eso para nosotras es muy importante el trabajo en conjunto con las universidades, con lo que se trabaja dentro de las universidades, porque como antes decíamos, en primer lugar, en clave de los balances y de los antecedentes, a partir de un trabajo realizado sobre todas las cosas en el año 2019, y también porque en la continuidad de ese trabajo, esa interacción, esa dialéctica permanente, también nos permite enriquecer las miradas en relación a los contenidos, en relación a las metodologías, para poder enriquecernos a la hora del diseño de las políticas institucionales en clave de igualdad. Es por eso que cada paso y cada avance que podamos dar de manera conjunta es muy importante. Además, obviamente, teniendo en cuenta el rol central que cumplen las universidades en la Argentina y en otros lugares del mundo también desde ya, pero en particular en nuestro país, las universidades públicas en particular poseen un rol a la hora de pensar la producción y la reproducción del conocimiento, a la hora de tener también un rol central y estratégico en las regiones, en cada lugar. Entonces, para nosotras poder articular permanentemente el diseño y la ejecución de la política pública en clave de políticas institucionales para la igualdad, y poder eso construirlo también de manera situada, pero compartiendo experiencias
con lo que se realiza y lo que se lleva adelante en las universidades nacionales es central. Así que bueno, agradecer mucho el espacio. Seguramente hay muchísimos aspectos sobre los cuales todavía es necesario avanzar, sobre los cuales es necesario sistematizar experiencias, conocimientos, tener en cuenta que tal vez aquellos obstáculos que en otros momentos, en otros contextos, eran más evidentes, hoy se encuentran franqueados también por, como antes decíamos, por un momento que por lo menos nosotras caracterizamos como de oportunidad, de apertura, que es necesario poder transitar en clave de proceso, en clave de la importancia central de poder incorporar de manera transversal la perspectiva de género y de la diversidad, porque eso implica avanzar en derechos, en garantizar derechos y que una sociedad pueda hacer que podamos tener un Estado efectivamente mucho más igualitario, como un ejemplo y como lo que necesitamos todas, todos y todes. Así que muchas gracias y seguimos trabajando.